Hablamos de El Salvador, que vive desde hace 4 años en un estado de excepción. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende que la medida impuesta el 27 de marzo de 2022 y renovada una y otra vez le ha permitido frenar la violencia de las pandillas y convertir a El Salvador en uno de los países más seguros del continente. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios cayó hasta 1,3 personas por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes de hace una década. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, acusan al gobierno de realizar detenciones arbitrarias, celebrar juicios sin garantías y permitir abusos y condiciones inhumanas en las prisiones. Además, decenas de periodistas críticos con el gobierno se ven obligados a exiliarse. 40 de ellos lo hicieron solamente en el mes de junio del año pasado, esto según la Asociación de la Prensa de El Salvador. Y desde Bruselas tenemos el honor de recibir hoy en el programa al señor Félix Ulloa. Él es vicepresidente de El Salvador, quien se encuentra actualmente de gira por Europa. Señor Ulloa, muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido al programa. Ante todo, hablemos de la estrategia de seguridad de su país. Un descenso impresionante en la reducción de homicidios. Pero como decía, repito, organizaciones civiles denuncian detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, abusos y condiciones inhumanas en las prisiones, decenas de periodistas exiliados. ¿Qué dice su gobierno al respecto? Bueno, gracias por la oportunidad. En primer lugar, corregir, no somos de las naciones más seguras, somos la más segura del hemisferio occidental. Segundo, los informes que nosotros tenemos, que son proporcionados por instituciones serias que visitan los penales, que tienen un convenio con el gobierno, reportan que tenemos un tratamiento correcto, no solo dentro de los penales, sino en el debido proceso. Esto desmiente una narrativa que se ha venido repitiendo. Creo que estuve aquí hace 2022, hace ya un poco más de 3 años, y era la misma pregunta. Yo ahora quisiera explicarles que, como dijo el presidente Bukele en su discurso inaugural del segundo mandato, el 1 de junio de 2024, hemos logrado el milagro de la seguridad. Y este segundo mandato va a estar orientado para obtener el milagro del crecimiento económico. Ese es el país que ahora tenemos, ese es el país de oportunidades abierto para la inversión extranjera directa que queremos proyectar. Y ese es el propósito de esta visita a varios países europeos, presentarles cuál es El Salvador de 2026, un país que se ha transformado de haber sido catalogado en 2015 como la capital mundial del homicidio a pasar más de 1.200 días con 0 homicidio. Y esto, desde luego, implica que la seguridad era la condición sine qua non para impulsar el desarrollo económico. Sí. El presidente Bukele lanzó su plan de desarrollo económico de 6 etapas, estamos en la tercera, se ha crecido exponencialmente en industrias que parecían imposibles hace 4 o 5 años, por ejemplo el turismo. La Organización Mundial de Turismo, Naciones Unidas, con sede en Madrid, donde visitamos recientemente, nos ha destinado, o sea, más bien El Salvador es como un destino turístico. Sí, muchas de las calificadoras internacionales ponen al país como un modelo de crecimiento de forma exponencial, porque tradicionalmente se nos daba un crecimiento de un 1.5 o 2%. Cerramos este año con un crecimiento de 4%. Y el día de antier, esta semana, el laboratorio de la Universidad de Harvard presentaba dentro del ranking de las economías complejas el crecimiento de El Salvador en 14 posiciones, colocándolo en el líder en la región. Eso es señor Ulloa, lo que queremos nosotros proyectar. Yo entiendo los logros de su gobierno. Usted decía que le hacemos la misma pregunta hace 4 años. Creo que tal vez porque la preocupación de la comunidad internacional se mantiene por el tema de derechos humanos en el país, y hablaba de 7.000 casos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, una de las denuncias habla de presos venezolanos que estuvieron en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que han denunciado torturas. ¿Qué sabe su gobierno al respecto, señor Ulloa? Mire, el gobierno no le puede decir, se lo puede explicar una cadena norteamericana que se llama CNN, que reportó a estos presos venezolanos saliendo desde El Salvador, subiéndose al avión, iban en perfecto estado, y cuando se bajaron en Caracas, iba uno ya en silla de ruedas. Es decir, todo ese montaje y lo que usted llama la comunidad internacional es una visión que existe en ciertos medios, sobre todo algunos outlets como la DW, que recogen
información sesgada, información que no es correcta, y la transmiten y la dan como cierta. Yo lo que les invito siempre es a que puedan visitar nuestra realidad, poderlo comprobar y ver lo que el pueblo salvadoreño está expresando. Mire, solo les muestro las dos últimas encuestas. Esta fue hecha por el periódico de oposición más importante del país, el 5 de febrero. El presidente Bukele tiene el 91.9% de aprobación. Y esta, que fue hecha por Sid Gallup, publicada hace 3 días, el viernes pasado, muestra el 93% de aprobación del presidente. Entiendo. ¿Usted cree que si fuera cierto todo lo que dice fuera, la población estaría dando ese nivel de respaldo? Yo creo que hay que ser un poco serios. Hay que ser serios, hay que investigar, no hay que repetir clichés, pero le digo, cuando yo vengo aquí hace 4 años... Permíteme, porque en realidad no es un cliché, señor Ulloa, yo le hablo de un documento... No, perdone, perdone, es que yo creo que era usted mismo el que me hacía la misma pregunta, entonces yo me veo y digo, es que se le detuvo el tiempo aquí, es que se le paró el reloj. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que no tienen capacidad objetiva como periodistas de evolucionar y hacer el trabajo que les corresponde? Entiendo. Yo le hablaba de un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Ulloa, pero sigamos porque tenemos otros temas que quisiera dar con usted y el tiempo se nos acaba lamentablemente. El Salvador vive desde hace 4 años un estado de excepción. Se vence y se renueva constantemente. ¿Hasta cuándo se mantendrá en vigor? Sí, como usted dice, la situación de seguridad ya parece estar controlada en el país. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y lo invito a que la verifique. El estado de excepción va a terminar el día que el pueblo salvadoreño decida que ya no continúe. Porque hasta esta fecha, más del 95% de la población está conforme y de acuerdo con el régimen de excepción. Y como dice el presidente Bukele, ¿para quién gobernamos nosotros? ¿Para un periódico, para un medio noticioso de Estados Unidos, de Europa, o gobernamos para los salvadoreños? Si los salvadoreños están conformes, satisfechos y se sienten seguros en un régimen de excepción, por 2 razones. Una, porque no les afecta absolutamente nada en la vida cotidiana. Todas las actividades deportivas, económicas, productivas, religiosas, se realizan de la forma más natural porque el régimen de excepción no afecta ni una sola de las libertades públicas. Entonces la gente está conforme. En ese sentido, por supuesto satisfecha. que los ciudadanos lo que esperan son soluciones de quienes gobiernen. Y precisamente me pregunto, ¿tiene El Salvador programas integrales de carácter social para revertir el problema de fondo de la violencia? Porque detener criminales es una cosa, pero hay un problema de fondo y si no se invierte en educación, en trabajo, la criminalidad seguirá siendo un asunto latente en el país. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Bukele para revertir ese problema? Primero, usted menciona educación. El gobierno del presidente Bukele es el primer gobierno en la historia del país en alcanzar el 5% del PIB en educación. Y es el primer rubro dentro del presupuesto nacional. Y estamos desarrollando un programa de 2 escuelas por día. Les hemos distribuido 1.200.000 laptops y tablet a todos los estudiantes del sector público. Los maestros están utilizando el Google Classroom para educar a nuestros estudiantes y hemos hecho un asocio con Elon Musk para utilizar el programa XAI, que es un tutorial de inteligencia artificial en todas las escuelas públicas. Eso es invertir en educación. Y en segundo lugar, la oportunidad de la reinserción y el trabajo productivo de los internos, de las personas que están privadas de prisión, se realiza mediante un programa que se llama Cero Ocio. Lo invito a que lo revise, busque que es el programa Cero Ocio, qué es lo que hacen los reos. Tenemos producción de uniformes, de policías, de hospitales, de escuelas, producción de pupitres, producción agrícola en las granjas. Es decir, eso es lo que el país está dando como una segunda oportunidad en la política penitenciaria. Entonces, ¿de qué me hablan ustedes? Ustedes me hablan de lo que dice, porque siempre va a haber una gente que se opone, ¿no? Es decir, la oposición política, que es menos del 3% en El Salvador, tiene unos outlets que son periódicos, que son ONGs, que son retomadas por la DW y por otros medios para repetir toda esta sarta de inexactitudes. Y Pues, digo señor inexactitudes porque hay un medio... No, espérame, porque hay un medio que no solo dice inexactitudes, dice mentiras. Y entonces cuando ya la prensa se pone en esa calidad, está cayendo no solo en una falta deontológica de la profesión del periodismo, sino poniéndose en riesgo para ser demandada por difamación. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Me habría encantado seguir conversando con usted porque creo que da para un larguísimo debate. Le tomo la invitación, me encantaría ir a El Salvador para ver con mis propios ojos cómo está pasando la situación en el país.
Venga, se traiga su equipo, Muchas vaya gracias. a ver, verifique in situ lo que pasa. Muchas gracias. Preocupación por los derechos humanos en El Salvador. Lo conversamos con el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa. Señor Ulloa, muchas gracias y hasta pronto. A la orden. Hasta luego.